Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos, a todas, en cualquier lugar donde se encuentren, ya sea acá en continente americano, en Europa, África o en Asia, Oceanía. Eh, Bienvenidos a compartir esta videoconferencia número 35 que significa el encuentro con los autores del número 309 de febrero de 2024 de Lecturas, Educación Física y Deportes, contenido que pueden encontrar en www.efdeportes.com desde hace ya casi 27 años. Bueno, estamos nuevamente con un grupo de investigadores de distintos lugares que luego los vamos a presentar. Eh, en principio, compartir con ustedes un poco el proceso de construcción de este número y de cada número. Por un lado, tenemos todo un trabajo que, bueno, es invisible, pero finalmente tiene que ver con las producciones, con la calidad de los artículos y que supone un proceso de edición, de compartir con los autores distintos comentarios y pareceres, dar lugar a la tarea de los revisores externos que garantizan y aseguran una producción final de buena calidad. Y en cuanto a lo visible, el trabajo que hacemos con la nota y la tapa de la revista, en este caso dedicamos a un tema hoy que vuelve a estar en debate, que es el tema de las asociaciones sin fines de lucro versus las sociedades anónimas deportivas en Argentina. Un tema que ya se había superado acá en Argentina en los años 90, pero a través hoy de, de lo que está ocurriendo con distintas iniciativas del gobierno argentino, del presidente Milei, que intenta arrasar con una tradición de los clubes en Argentina, que han tenido un recorrido de más de 100 años y que han formado a generaciones de niños, de jóvenes, eh, no solo en las prácticas deportivas, sino también en la convivencia, en la vida ciudadana, en la vida democrática, y entendemos que ese es un capital de enorme valor que debe ser protegido, debe continuar, y no vemos ningún sentido de transformar a esas instituciones en empresas para ganar dinero, porque su función está centrada en otra cuestión, más allá que también muchas de esas instituciones hoy también tienen ingreso de dinero, pero producto de la formación de deportistas, de atletas. Por si alguien no lo tiene claro, prácticamente la mayoría o todos los atletas destacados de la República Argentina son originados y se forman en estos clubes, en estas asociaciones sin fines de lucro. Son espacios donde los chicos y las chicas aprenden distintos deportes y comparten distintas actividades, y eso deriva en atletas extraordinarios. O sea, puedo nombrar a dos o tres. El caso Messi salió de una asociación sin fines de lucro, Newell's Old Boys, de Rosario. eh, Ginóbili se formó en un club del cual su padre era presidente en Bahía Blanca, en el sur de la provincia de Buenos Aires. Eh, y bueno, prácticamente todos los deportistas destacados de Argentina, jugadores de fútbol, de voleibol, de básquetbol, de rugby, de hockey, de softball, de hockey sobre patines, deportes en los que Argentina tiene jugadores que participan y participaron en los mejores clubes del mundo, han sido formados en estas clubes, asociaciones sin fines de lucro. Así que lo que se pretende hacer es
matar a la gallina de los huevos de oro eh, para este, vender este capital abajo a un precio ínfimo y de esa manera limitar el acceso a estas instituciones a los sectores populares. Así que desde ya este, esta etapa de la revista está destinada a, a compartir esta idea y a que luchemos porque esto no ocurra, porque los clubes sigan existiendo por los próximos 100 años, por lo menos. Bueno, hecha esta presentación, vamos a presentar a nuestra primera expositora. Eh, Ella es Fernanda Goldani y tiene un artículo sobre competiciones de fútbol, a equipe femenina da Maracanã Futebol Club entra campo. Ella es maestra en Ciencias do Movimiento Humano do programa de posgraduación pela Universidad Federal do Rio Grande do Sul, graduada en Educación Física, licenciada plena por la Universidad de Vale dos Ríos dos Sinos, especializada en Educación Física Escolar, en psicomotricidad de entrenamiento deportivo, y actualmente actúa en enseñanza básica, técnica y tecnológica como docente de educación física en el Instituto Federal de Educación, Ciencia y Tecnología Sul Río Grandense. Así que presentamos con este trabajo sobre el fútbol femenino a Fernanda Goldani. Adelante, Fernanda, con tu presentación. Obrigada. Bueno, seguimos então. Estão me ouvindo bem? Sí, sí, acércate un poquito más al micrófono. Tá. Oh, Então, meu nome, como o Túlio falou, é Fernanda Goldani, né? Eu ia apresentar o artigo intitulado Competições de Futebols, a equipe feminina do Maracanã Futebol Clube entra em campo. Tive como orientadora, né, a professora doutora Janice Zarpelon Mazo, e os coautores também, a Aline de Oliveira e o Bruno Peraduto. Então, o objetivo, né, desse estudo foi compreender como essa equipe participava das competições esportivas de futebol. Essa equipe do Maracanã era situada na localidade de Morro Alto, no município de Maquiné, no Rio Grande do Sul, no Brasil. Ela foi organizada pelo início da década de 90, mais precisamente entre 92 e 1997. Esse clube feminino que nós utilizávamos, que a equipe utilizava, era o Clube Maracanã. Era uma associação esportiva que teve como objetivo o futebol masculino. E como as mulheres, né, começaram a assistir, comentaram, por que não fazer um time feminino? Então, esse clube também era localizado nessa localidade de Morro Alto, em Maquiné, no Rio Grande do Sul. Tinha o objetivo, então, de promover atividades sociais e essa prática do futebol masculino. A iniciativa, então, de mulheres de praticar os futebols no campo dessa equipe, né, começou com a iniciativa do treinador. Então, quando a equipe masculina não utilizava o campo, as mulheres podiam usar esse espaço para fazer os treinamentos, jogos, competições. Como metodologia, né, foi utilizado, recorreu-se, né, o estudo como fontes orais, porque não havia documentos, né, o que conseguimos pesquisando algumas fotos, né, então, de competições que está inclusa no artigo. Então, foram realizadas entrevistas com 7 atletas da época, 7 mulheres, né, o técnico e o radialista da rádio de Capão da Canoa, do Rio Grande do Sul, que era a cidade que fazia divisa com Maquiné. Como resultados de discussões, nós elaboramos 2 categorias. Uma era como eram as condições do treinamento dessa equipe e como eram as competições, o tópico 2. Então, os treinamentos eram realizados mais ou menos 2 vezes por semana, né, no horário que as mulheres podiam, fim de tarde, aos sábados, antes das competições, que quase sempre eram os domingos.
O presidente do clube, então, começou a dar um apoio, emprestava o campo, bola, algum fardamento, dava um suporte para essa equipe feminina. Sobre as competições, então, essa equipe começou os treinamentos e aumentou um pouco a visibilidade, foi aumentando e começou a ter muitas competições nos municípios vizinhos, né? A gente pegasse o mapa, tu vê Maquiné, tem na divisa Capão da Canoa, Osório, Terra de Areia, então começou a estruturar muitas equipes femininas ao redor e começou a ter muitas competições. Então, essa equipe participou de várias competições no Rio Grande do Sul, em várias cidades, através dos futebols, né? Porque futebols, que era futebol de campo, poderia ser futsal, era futebol society, era futebol 7, por isso que foi usada essa terminologia, que é até do autor, né, Arley Damo, que utiliza. E essas equipes, né, participaram de mais ou menos 10 cidades no Rio Grande do Sul, no Brasil, e uma no estado de Santa Catarina também. As premiações recebidas, né, eram muitas, eram diferentes, além dos tradicionais troféus e medalhas, a equipe também ganhava caixas de cerveja, o novilho, né, boi, como se, né, fala, animais, né, vivos, ovelha, novilho, porco, bola também se ganhava. E muitos desses animais a equipe acabava trocando, né, pelo valor em dinheiro para poder pagar a condução que as levava até os torneios. Então, né, como conclusão desse estudo, ele tratou de reconstruir as memórias dessa equipe, né, porque não tinha nada de material, né, mesmo que ela teve uma curta trajetória de 92 a 97, né, essa pesquisa foi válida, né, porque uma, né, das pesquisadoras tinham lembranças, né, contatos com essas pessoas, conseguiram fotos, medalhas, né, da época. Então, essa equipe vingou, né, nesse clube aí, nesses anos. E o motivo, né, quase acabando meu tempo, por essa equipe ter chegado ao fim, então foi na questão de que, como a localidade, né, do interior, era necessário estudar fora, buscar um emprego fora em outra cidade, e acabou não havendo renovação das atletas, né? Embora que essa equipe tenha esses 5 anos aí de trajetória sobre, né, o futebol feminino, não houve nenhuma renovação, né? Não veio novas atletas. Então, seria isso. E a questão também de a gente poder narrar essa história dessas mulheres, né? De trazer esse documento, de ter registrado, está nesse artigo, acho que é muito importante, né? Uma localidade do interior, numa época ainda que o futebol feminino tinha pouca visibilidade. Acho que era isso, Túlio. Muito obrigada. Fernanda, no sé si vos estás ahora, supongo que estarás vinculada o tendrás conocimiento, digamos, del tu artículo habla de una situación, por lo menos lo que relatás, bastante precaria en cuanto al desarrollo del fútbol femenino. Digamos, de estos años a esta parte, por lo menos Brasil ha estado, por lo menos en el fútbol femenino, en los primeros niveles a nivel de selecciones, o sea, ¿cómo es la situación del fútbol femenino en Brasil hoy? ¿Ha cambiado o sigue medio así precario? O mejoró el tema? O sea, ¿está más institucionalizado, mejor organizado o sigue así siendo una cosa bastante precaria? Pela questão da CBA, da Confederação de Futebol, exigir que os clubes brasileiros começassem com o futebol feminino também, aumentou a visibilidade, né? Os clubes são obrigados a ter equipes femininas, não recordo até que ano, se é agora, 24, é 2025, então aumentou a visibilidade, mas para os clubes que têm um bom orçamento, né? O futebol feminino ainda, né, acredito ser precário, precisa muito do auxílio, né, dos gestores de esportes para aumentar, para dar chance daquela menina de 10 anos, 11 anos, ter uma escolinha de futebol para ela ter a iniciação ao futebol.
Acho que falta isso. Não igualando ao masculino, mas pensando que a menina também, aos 10, 11 anos, poderia ter uma escolinha de futebol ao lado da sua casa para poder dar essa iniciação. Né? Nós temos, acho que, a iniciação precária do feminino. Né? Acho que seria más eso. Bueno, pero, o sea, la idea es que esperemos que estos trabajos obviamente dan mayor visibilidad a la temática y bueno, iremos viendo cómo se va desarrollando el fútbol femenino. No, otra pregunta que me da curiosidad, sobre todo en las playas, en las barcias, ¿no se ve jugar fútbol mixto? ¿No hay muchas mujeres que juegan con hombres digamos, en lo que llamamos footboys, digamos, en esos, en esos partidos espontáneos que se arman? ¿Se ve fútbol mixto en Brasil, mujeres que juegan con hombres o es muy raro? En la playa, por ejemplo. Pode repetir a pergunta? Na Eh, praia já há futebol? sí, ahí hay, pero se ve mujeres jugando junto con hombres en esos partidos, en esos partidos, en esos eventos o no. Se eu entendi a pergunta, se na praia mulheres jogam com os homens? Sí, Em competições, não. Né? Mas aquele futebol de lazer, sí, sim, ahí sí, se sim. ve ya eso. Se Por vê, ejemplo, las se vê, playas o las barcias. se vê meninas tentando, né? Ou aquela famosa rodinha de futebol, Sí. mas algumas, assim, poucas habilidades, né? Vem a vergonha de não saber, mas estão ali tentando. Pero unas que juegan muy bien. Hay muy buenas jugadoras ahí. Sim. Temos escolinhas aqui de crianças na cidade onde eu moro, né? Novo Hamburgo, e eu vejo a idade menor, como eu falei, 10, 11, uma, duas meninas treinando com os meninos, mas não Claro. vê exclusivo o treinamento só para as meninas. Bueno, iremos viendo a ver cómo se va transformando esto. Este, Sim, porque ahí es un tema muy dinámico, ¿no? Sobre todo en Brasil, que bueno, de Marta para acá, de Marta para acá, las sim. mujeres podrían jugar en equipos, o sea, podrían tranquilamente llegar a jugar en equipos masculinos sin ningún problema. Hay jugadores de ese nivel en Brasil. Sim. Só eu penso a iniciação do futebol para a menina é mais tardia, né? E a Marta, a partir da Copa, né, do mundo, ela trouxe a visibilidade. Aqui no Brasil, os estádios lotados, assistindo ao futebol feminino. Tem as mudanças já, né? A questão das pessoas, dos torcedores estarem apoiando e demonstrando, né, a importância do futebol feminino. Bueno, es un tema muy interesante para seguirlo, para ver cómo, al ser tan dinámico, ¿no? Sim, Y aparte, evidentemente, en proceso de expansión en los últimos años, ¿no? sim. Este, bueno, vamos a pasar ahora a la próxima presentación. Te agradecemos, Fernanda, tu Graças. aporte. Desde ya invitamos a leer el trabajo, que está por demás interesante, eh, y cualquier consulta se pueden comunicar directamente con Fernanda. Así que vamos a pasar al próximo trabajo. Vamos a presentar a la doctora Marelvi Coromoto Camacaro Martínez. Ella escribió un artículo titulado Educación física para la edad maternal, potenciando el vínculo tónico afectivo. Marelvi es doctora en educación, es una maestría en educación física, convención en enseñanza de la educación física por la Universidad Pedagógica Experimental Libertador en Venezuela. Se ha especializado en psicomotricidad, en técnicas psicocorporales y en dinámica de grupos.
es profesora de motricidad humana, desarrollo motor, educación física infantil en la UPEL. Así que presentamos a Marelvi, bienvenida a este encuentro. Un gusto que estés acá con nosotros. Adelante con tu exposición. Hola, ¿se escucha? Perfecto. Bueno, gracias por la invitación. Y el trabajo que yo realicé y que presento en la distinguida revista F Deportes refiere mi experiencia en mi investigación de maestría y luego la de doctorado con niños en edad maternal. La primera experiencia es el trabajo realizado en comunidades, en lo que aquí en Venezuela llamamos espacios educativos no convencionales, donde el docente de educación física, más allá del colegio, pues va a trabajar con las familias en los hogares y en este caso con madres gestantes, con mujeres embarazadas, con dos propósitos. Uno, sensibilizarlas hacia la práctica de vida saludable mediante el ejercicio, la adecuada nutrición, la relajación, ¿sí? El trabajo cuerpo-mente, para que su embarazo se desarrolle de la manera más armoniosa posible. A la par de ello, el juego con el bebé, al que llamamos ser uterino, o llamo dentro de mis estudios, y cómo la madre se puede contactar con él mediante ese estado de relajación, de bienestar, de lúdica, muy importante, de gozo, para ir estableciendo ya el diálogo tónico con el bebé. Para los que amamos la psicomotricidad, pues el término diálogo tónico es algo básico y fundamental, que ya desde el periodo prenatal, pues lo vamos desarrollando o estimulando o potenciando. Entonces, la primera experiencia que yo comparto a través de mi artículo es esta, ese trabajo con mujeres gestantes y con el bebé en útero, con el apoyo del profesor de educación física, en este caso mi persona, que me trasladé a esos lugares. Y luego esto lo hemos replicado con estudiantes de la cátedra llamada Educación Física para Edad Maternal y Preescolar. Actualmente se está desarrollando en Venezuela en el Instituto Pedagógico de Caracas. Pero bueno, esto es aparte de lo que está en la revista. En la revista es la experiencia de la cual se originó todo este trabajo. Hay una segunda experiencia que es ya cuando el bebé nace, los primeros meses de vida, hacia el primer año. Un periodo fundamental por todo lo que es la adaptación del bebé al nuevo medio. Una vez que transcurrió su vida prenatal, pues cómo es ahora esa vida en este mundo externo con todas las estimulaciones sensoriales con las cuales el bebé es bombardeado o él percibe, sobre todo el cambio de gravedad. Y aquí la importancia del trabajo psicomotor y de potenciar eso que yo llamé vínculo tónico afectivo a raíz del diálogo tónico. Cómo la madre, el padre y toda esa familia gestante, ¿sí? Le da ese nido psicomotor a ese ser para que él vaya desarrollando todas sus potencialidades sobre una base neuroquímica, neurobiológica, de sostén, del holding, de esa madre suficientemente buena de la que tanto nos hablaba Winnicott. Sí, y repito, sobre la base de ese diálogo tónico. De allí la importancia de establecer ese vínculo. El profesor de educación física, ¿cómo acude en estos espacios, en los hogares, o también invita a las madres a que vayan a las escuelas donde se trabaja con masajes, masaje infantil para bebé, ejercicios psicomotores, juegos psicomotores para el bebé, cantos y nanas, muy especialmente, cantos y nanas, con el propósito de generar una empatía físico-emocional entre padre, madre, hermanos, toda la familia que pueda participar y el bebé en ese espacio dentro de una sesión de educación física con estos fines. La tercera experiencia, pues, es ya cuando los bebés ingresan a lo que es la educación convencional, es decir, a la institución, en Venezuela le llamamos centros de educación inicial, donde el niño ingresa al aula de maternal, ya con 2, 3 añitos, y allí pues se prosigue el trabajo de educación física
por supuesto, adaptándolo a la edad que ya tiene el niño y en la búsqueda de sus habilidades motrices básicas, de que las disfrute dentro de lo que es ese vínculo tónico afectivo y observando muy especialmente el trabajo a nivel sensorial y luego a nivel de ese desarrollo de habilidades motrices básicas, con mucho juego, con mucha lúdica y con mucho respeto hacia esa curiosidad natural que va a tener el niño hacia su desarrollo kinestésico. Entonces, de estas 3 experiencias extraje yo el artículo que comparto a través de la revista F Deportes para todos ustedes. Quedo abierta entonces a cualquier pregunta o interacción sobre estos temas. Marely, este proceso, digamos, de interacción vinculado al tema del movimiento, de la lúdica, de lo sensorial, ¿qué efectos tienen en niños y niñas? O sea, ¿qué efectos positivos tiene? Porque, a ver, eh, estábamos hablando de, digamos, de intervenciones con, digamos, intensas, con distintas, digamos, procedimientos. ¿Qué efectos tienen en las personas? Digo las personas, cuando hablo de las personas, digo en todo ese recorrido vital de un ser humano, ¿no? ¿Cuál es su relevancia? ¿Qué efectos tiene? Ok. A nivel de lo que se conoce en teoría, pues es fundamental que en estas edades tempranas se dé ese vínculo, porque te va a generar un estado de apego seguro que va a repercutir en todo lo que es la seguridad, la autoconfianza y la autoestima. Y por supuesto, eso va de la mano también con tus capacidades kinestésicas, con tu expresividad corporal, con cómo se instaura ese estilo tónico que cada persona tiene, su personalidad psicomotora, vamos a decirlo así, en términos de reichianos, de Wilhelm Reich o de Lowen, los que seguimos esa corriente. De lo que yo he podido observar con los trabajos realizados con mis estudiantes, con los niños en mis comunidades, pues puedo citar el caso de unos trillizos que atendí, que por cierto es un artículo que tengo publicado, donde estos niños siendo trillizos, había uno de ellos que kinestésicamente fue el que nació de último, presentaba un desenvolvimiento motor distinto al de sus hermanos. A través de estas actividades, él logró, y la madre también logró más seguridad en su trabajo y en su desarrollo expresivo motor, y luego en sus habilidades motrices básicas. En otros trabajos también hemos observado lo mismo. El niño adquiere, sobre todo con ese vínculo, mayor autoestima y mayor interacción con su familia, rescatando en muchos casos, porque he trabajado en sectores deprimidos. Cuando digo sectores deprimidos, digamos que son sectores con familias con dificultades socioeconómicas, donde en un principio, por ejemplo, el trabajo con los juegos costaba mucho o el trabajo con las nanas y los cantos porque no había esa comunicación corporal, no se observaba entre los participantes y el bebé. Pongo, por ejemplo, no había contacto ocular. O pongo, por ejemplo, no había en la parte de acurrucar y abrazar al bebé y balancearlo, no había ese contacto de manera espontánea, que de verdad se sintiera que había esa compenetración entre el adulto y el bebé. A medida que se fueron desarrollando las actividades, pues se vio que se fue acrecentando ese vínculo, había mayor contacto ocular, mayor interacción, mayor contacto, había mayor sentido de pertenencia, ¿sí? Entre los adultos y el bebé también. Había como esa mayor interacción, porque en principio, cuando no había la interacción, el bebé se dormía o se distraía con cualquier cosa. Y a medida que fue acrecentando el trabajo psicomotor, las nanas, los cantos, los masajes, pues el bebé estaba muy mayor, más pendiente de ese adulto. Y por ende su exploración del entorno también aumentó, eso pudo observarse. Por allí es lo que te podría responder. Ajá. Una más para un poco, creo que lo dijiste, pero para afirmarlo. O sea, en realidad ese vínculo tónico afectivo no necesariamente, imprescindiblemente tiene que ser con la madre. En realidad es con cualquier sujeto que lo acompañe, que sea cercano, familiar
o cercano del niño, digamos, ese es más una posición que una persona en particular. ¿Es correcto lo que te digo? Es correcto. De hecho, en el trabajo original, en la tesis como tal, se sustituye el término madre, padre por adulto materno. Y en ese adulto materno entra incluso el profesor de educación física, las maestras de aula y todos los adultos cercanos al niño, cuando adquieren para él esa relevancia y esa significación desde ese vínculo tónico afectivo. Bueno, Marelvi, invitamos a leer tu artículo abre todo un enorme campo de intervención y, bueno, un gusto que estés trabajando en ese tema y supongo que tendrás una cantidad de, de temas para vinculados que son enormes, ¿no? Sí. Todo un desafío esto. Sí, bastante. Bastante porque sabemos que los profesores de educación física comúnmente se dedican a trabajar desde primer grado en adelante, desde los 6 años en adelante, y preescolar y mucho más maternal, pues ha quedado un poquito como que a la deriva. Y es la idea de este trabajo. Y como les comenté, en el Pedagógico de Caracas, Universidad Pedagógica Experimental Libertador Venezuela, estamos fomentando la cátedra de Educación Física para la edad maternal y preescolar. Y trabajamos siguiendo esta línea, pues la gestante, el primer año de vida y luego del primer año de vida al tercer año. Bueno, Marelvi, estaremos en contacto y apoyándote en lo que podamos con este trabajo tuyo. Gracias. Bueno, vamos a pasar ahora a nuestro próximo expositor, es Eduardo Antonio Pérez Restrepo, escribió un artículo titulado Historia, Simbología y Sentidos de las Mascotas de los Juegos Olímpicos de Verano. Eduardo es profesional en Ciencias del Deporte y la Recreación y magíster en Educación por la Universidad Tecnológica de Pereira, en Colombia. Es miembro de número de la Academia Olímpica Colombiana, docente catedrático de la Universidad Tecnológica de Pereira en el programa Licenciatura en Educación Básica Primaria. Trabaja también en la Universidad Internacional del Ecuador y en el Centro Universitario en México, docente de la IE Francisco de Paula Santander en Pereira. Eduardo, un gusto acá tenerte en este encuentro. Estimado Tulio, muy buenas tardes, compañeros, muy buena tarde. De antemano agradezco de verdad muchísimo la invitación y la oportunidad de ser parte de este número de esta maravillosa revista. Sí, efectivamente, para esta ocasión quise trabajar un poco la simbología olímpica, en particular las mascotas, que es uno de los tantos símbolos que identifican justamente a los Juegos Olímpicos. Es importante aquí señalar que los símbolos y los ritos que hay detrás de los Juegos Olímpicos fueron en su mayoría idea de Pierre de Coubertin. Digo en su mayoría, pues las mascotas pues ya surgen varias décadas luego de su muerte, pero guardan sin temor a equivocarme, mucho de su sello personal, de su deseo de identificación y diferenciación con otros tipos de torneos, entre ellos la Copa Mundial de Fútbol. Frente a ello, es importante saber que sí, las mascotas fueron influenciadas por las mascotas de la Copa Mundo. Ahí se adelantaron unos cuantos años, pero el objetivo es básicamente copiar lo bueno, ¿no? Entonces, para este caso, el propósito, ¿cuál es? Que se genere un elemento que identifique a la ciudad sede, que le dé también la posibilidad de mostrar algo de su cultura, que también dé niveles buenos de rentabilidad comercial y es importante aquí señalar, y me estoy adelantando quizás un poco, que la rentabilidad comercial que de las mascotas es importante, es importante. En muchos de los juegos ha sido por encima del 20% incluso. Entonces, pues las entradas que hay frente a este ítem que es un aparente pequeño ítem porque esta mascota se convierte en muchas versiones, el peluche, el vaso, el pocillo, la taza, bueno, en fin, existen muchas formas de presentación. Y un elemento importantísimo, clave.
Huerta siempre quiso acercar la juventud, unir la juventud del mundo y pacificarla, fomentar la paz gracias al deporte. Entonces las mascotas cumplen también esa función de ser un elemento que llama la atención de los niños y los jóvenes. Eh, Como anécdota personal, yo creo que mi primer momento de memoria hacia los Juegos Olímpicos fue Barcelona 92 y recuerdo muy bien el uso que se le dio a la mascota Kobe, aunque también hubo mucha influencia de Disney. Disney también participó muchísimo en lo que fue la imagen de estos Juegos de Barcelona 92. Eh, es un recuerdo ameno, perdurable, que le permite generar cada vez más adeptos a lo que llamamos el movimiento olímpico internacional. La primera mascota, aquí pues como para adelantarme, fue Chus. Fue una mascota diseñada para los Juegos Olímpicos de Invierno. Diseño muy rudimentario, simplemente una figura antropomórfica con aspecto de esquiador, pero ese fue el gran comienzo. Ha habido mascotas principalmente enfocadas en animales, o sea, ha sido como el sello característico, muy bonitas ellas. Hay muchos elementos muy anecdóticos en el marco de estas mascotas. Hay algunos ejercicios de improvisación que surgieron simplemente de un concurso público hecho de la nada y que básicamente el más bonito ganó. Conforme hay otros ejercicios donde se generó ya un proceso más acorde, más adecuado, y se hizo un proceso de eliminación y muchas veces la gente, el pueblo como tal, se encargó de definir cuál era la mejor opción. También ha habido casos fallidos, aquí en este caso debo recordar el caso de Easy en Atlanta 96. Digo fallido en qué sentido. No gustó tanto, no gustó tanto, fue la primera mascota hecha totalmente por computador y que no correspondía a una figura de animales, o sea, no es ningún animal. Entonces, incluso su nombre curiosamente viene de la contracción del término what is it, ¿qué es eso? Y se cuenta, hace parte también de ese ejercicio de las anécdotas que surgen con los símbolos, porque todos los símbolos tienen sus anécdotas, las medallas, las antorchas, el relevo del fuego olímpico en el marco de las antorchas. En este caso se dice que cuando llegó el comité organizador y vio eso, no le gustó ni poquito y que incluso no fue parte de la ceremonia inaugural. Y también ha habido mascotas que han sido todo un éxito. Una de ellas fue Misha, que fue la mascota de los Juegos Olímpicos de Moscú en el año 1980. Un osito de peluche, el famoso osito de felpa, el famoso osito Teddy. Esa mascota de Moscú 1980 infló todas las ventas como tal en el marco de estos juegos y catapultó las ventas a hoy incluso de los osito Teddy. Creemos, y puede ser parte de esos legados, por así llamarlo, que el osito Teddy sufrió un empujón tremendo positivo gracias justamente a la elección de este osito eh, con los Juegos de Moscú. Y pues para cerrar, bueno, dos elementos de cierre. Kobe, Kobe es otra mascota con un éxito, con una rentabilidad comercial brutal, tremenda, gigante. No gustó al principio, no gustó, es una figura de un diseño extraño, una forma cubista. Y pues las grandes multinacionales, ¿qué hicieron? Empleémoslo, usémoslo, generemos toda la estrategia de mercadeo, la estrategia de bombardeo visual, hasta que de un momento a otro pasó de ser una mascota que no gustaba a ser a hoy la mascota con mayor rentabilidad. Estoy hablando que fue la mascota que se usó en el año 92 y a hoy sigue siendo la mascota con mayor rentabilidad. Y bueno, para ir cerrando y acomodándome, digamos, como a las realidades próximas de los Juegos de París, que serán pues ya ahora a finales de julio, entre julio, finales de julio, principios de agosto, pues la idea del uso el sombrero frigio como elemento distintivo de estos juegos es muy llamativa, puesto que eso es un elemento distintivo de libertad
y representa a la República de Francia. Como les decía ahora, las mascotas manejan ese sello precisamente de identidad, no solo de la ciudad, sino también del país como tal. Y pues el mensaje que trae precisamente esta mascota trae dos mensajes. El primero, podemos hacernos mejores los unos a los otros trabajando juntos. Y es una realidad que aplica para todos nosotros. Y el segundo, eh, que ya es, digamos, palabras directamente del COI, particular del doctor Thomas Bach, solo vamos más rápidos, pero juntos llegamos mucho más lejos. Muchísimas gracias, Tulio, por la oportunidad. Eduardo, un gusto. Los invito a leer porque están todas las imágenes que son bastante Sí. interesantes. Tres cosas anoté ahí que quiero comentarte. No sé, no tienen un orden, pero la primera es el tema yo recomiendo ver un video que es el cierre de los Juegos Olímpicos de Moscú. Está el video que en toda una tribuna, todo un grupo representó hay una representación del oso Micha en toda una tribuna, y en el cierre mueven las tabletas de tal manera que al oso lo hacen llorar directamente. O sea, y se le cae una lágrima. O sea, esa escena es, yo creo que, y después el oso sale volando, anda a saber para dónde, pero un oso inflable lo sacaron del estadio así como despedida, ¿no? Pero yo creo que ese debe haber sido uno de los cierres más emocionantes de la historia de los Juegos Olímpicos. Me da la impresión, por lo menos en cuanto a espectáculo, ¿no? Lo otro que quería comentarte es que habría que pensar, había un tema muy interesante a pensar, que es que, bueno, así como acá todo, cuando visitamos cualquier ciudad del mundo están los recuerdos, los pins, las tazas, las camisetas, ¿no? Con, todo esto se fabrica en China, o sea, sería muy interesante averiguar en qué momento los chinos empezaron a producir todos estos pins, tazas, ositos de peluche, porque muestra, quizás ahí podríamos llegar a ver en qué momento la productividad, digamos, del trabajador chino desplazó a cualquier trabajador de cualquier otro país del mundo. O sea, prácticamente habría que ver esta cuestión. Justamente veía un video de que a un taller ahí, a un taller ahí en Francia le dieron para hacer una mínima parte de los gorros, de los dibujitos del gorro de la mascota del gorro frigio, y el hombre comentaba que a él hacer eso le sale 10 veces más caro de los muñequitos que traen de China. Entonces, habría que ver esta cuestión y todas las articulaciones que hay entre la creación de pins. Sería un indicador sobre todo el momento en donde China pasa a ser eh, por lo menos visiblemente el país donde se empiezan a producir toda esta clase de objetos. Por lo menos quería marcar esto porque es lo que, porque hay una historia que cuando fueron acá los Juegos de la Juventud en Buenos Aires, como los muñequitos venían de China, medio que llegaron, creo que el último día hubo problemas en la aduana, entonces no hubo muñequitos porque quedaron medio que llegaron el último día. No hubo buen negocio. Pero bueno, creo que todos estos elementos siempre son, que parecen medio inocentes, medio. También hay elementos económicos, sociales, políticos, ideológicos. Esta cuestión de usar como, creo que lo marcás en el artículo, donde algunos se usaron como para hacer videos infantiles, ¿no es cierto? Series. Así que yo creo que es muy interesante esta articulación, cómo se va articulando estos objetos con estos fenómenos sociales, ¿no? Símbolo. Ujú. Sí, efectivamente, Tulio, estos símbolos tienen mucha relevancia y guardan precisamente lo que acabas de comentar. No es solo un elemento visual,
no es solo un elemento, no es solamente un elemento bonito y que genere algunos recursos. Es el amalgama perfecto de elementos políticos, económicos, sociales, culturales, elementos de identidad nacional, elementos de acercamiento a poblaciones infantiles y juveniles. O sea, allí hay un tema que va mucho más allá de lo bonito. Y detrás de ello hay mucho por analizar. Lo que acabas de comentar sobre China, sí, intentar competir nosotros como continente americano con el nivel de productividad de los chinos, pues es un tema de estudio a largo aliento y los resultados que encontraremos serán seguramente muchos elementos de disciplina, de trabajo mental. O sea, ahí también hay muchísimo por analizar. Frente a lo que comentas de Misha, sí, esa escena es bien bonita, esa escena de cierre, fueron muy hábiles porque fueron tabletas básicamente en las que el mismo público se encargó de hacer ese cierre de un osito sonriente a un osito triste porque se estaba cerrando los juegos de esta Olimpiada. Ahí pues vale la pena, ya luego lo hablaremos seguramente, las diferencias conceptuales que hay entre Juegos Olímpicos, Olimpiada y Olimpismo, que no son sinónimos y que comúnmente personas de nuestra área las usan como si fueran sinónimos. Pero bueno, eso ya da material para otro documento. Micha, por ejemplo, tiene presencia en la Estación Espacial Internacional. Allá se conserva uno de de los peluches de Micha. Entonces, detrás de Micha hubo también un tema de empoderamiento, seguramente, de toda esta labor que venía haciendo Moscú, representando pues en aquella época aún era precisamente el elemento representativo de la Unión Soviética. Entonces era un elemento también vistoso de poder. Detrás de la figura de Micha seguramente podemos analizar muchos elementos de jerarquía, de manejo de políticas, eh, incluso época de Guerra Fría, si bien lo recordamos. Entonces detrás de ello hay toda una figura que de verdad va más allá de la ternura del mismo oso. Y sí, cada mascota, de verdad, cada mascota merecería un estudio a fondo, porque precisamente así fueron diseñados en su mayoría. Las mascotas de Río, detrás de ellos hay un elemento importantísimo a nivel ambiental, hay un elemento de protección de la fauna y la flora. Hay mucho también de identidad frente a los elementos musicales, puesto que el nombre precisamente fue puesto por la gente intentando hacerle un homenaje a uno de sus cantantes de bossa nova o su cantante más representativo. Entonces, eso es un asunto por fortuna es un elemento del cual se pueden extraer muchas cosas. Ando ahorita terminando justamente uno sobre medallas y también allí hay muchos elementos. En las antorchas sí que más, las antorchas, cada línea, cada trazo, cada marca que tiene la antorcha significa algo. No es simplemente la unión de un color con otro para que sea bonito. Entonces, es verdad que el movimiento olímpico tiene un proceso de análisis de mercado, tiene un proceso de creativos, de personas muy creativas, de unas mentes muy brillantes que justamente colaboran para que esta fiesta máxima del deporte pues sea el éxito que es y que esperamos que para París pues lo siga siendo, pero el tema con Ucrania ha vuelto muy complejo el proceso con Ucrania y con Rusia. Vamos a ver cómo va avanzando todo. Una más, si me permitís. Eh, ¿qué- a ver, esta pregunta quizás también hacer participar a Marelvi y Fernanda en este tema, creo que es un tema universal, pero ¿qué recomendaríamos? Imaginemos que una ciudad quiere candidatearse a sede olímpica, ¿no es cierto? O, bueno, o sede mundial, o bueno, hacer un evento importante y tiene que crear una mascota. ¿Cuáles serían las líneas que uno le recomendaría al comité organizador que tenga en cuenta a la hora de elegir una mascota? ¿Se entiende? A partir pensando tu artículo, la historia de las mascotas, porque, digamos, este es un tema interesante. A mí siempre es un tema que me llama porque en general uno podría ver en estos eventos que hay eventos que son más participativos, menos participativos, más elitistas, menos elitistas.
Entonces, por lo menos yo tiraría uno para empezar, ¿no? Yo creo que hay un punto central que es hacer participar a la gente de esto. En definitiva, si ese objeto va a representar a la gente, evidentemente que la gente tiene que participar. O sea, creo que, a ver, la gente tiene que participar desde si quiere ser sede, si quiere, cuál es la mascota que lo representa. Yo creo que ahí hay un tema que es clave hoy pensando en las sociedades que vivimos, ¿no? Este, digo esta idea como para empezar. Yo creo que es un punto de partida. No sé qué les parece. A ver, Tulio, tienes toda la razón y como primer punto, efectivamente es eso, la identidad. La gente tiene que participar de. Esto es un proceso participativo. Y cuando se contrata muchas veces a agentes externos, agentes de otras ciudades, incluso de otros países, para el diseño de un elemento que identifica mi propia cultura, mi propio país o mi propia ciudad, pues casi siempre desatinan, casi siempre fallan, porque si la gente eh, identifica a Colombia por un elemento, llamémoslo el café, pues listo, estaremos por un camino adecuado, el café, algunos elementos de fauna, algunos elementos de flora. Pero cuando hablas con personas de afuera, muchas veces identifican a Colombia con elementos muy nefastos. Y pues no quiero detenerme con ningún elemento, ningún nombre y apellido. Claro, Pero el asunto es eso, o sea, los factores externos, el imaginario externo afecta y condiciona muchas veces de forma negativa el arraigo cultural y la identidad cultural. Entonces, es clave que sea la misma población. Incluso ha habido ejercicios en eventos nacionales donde se hace la convocatoria pública, participan pocos, pero básicamente se le dice a la gente, ustedes, por ser de esta ciudad, tienen que ser de esta ciudad, nos van a mandar propuestas para esto. Y son los colegios públicos los que definen de las 100 propuestas, solo 3. Y esas 3 son sometidas a una votación exclusivamente dentro de la ciudad mediante un proceso pues de voto popular. En fin, de esa manera digamos que se cuida, se salvaguarda y se protege este elemento de identidad. O sea, me parece que es un punto clave. Vi que levantó la mano Marelvi. Adelante, Marelvi. Cuéntanos. Puedes hablar de esto si quieres traer otro tema, no hay problema. ok. Bueno, yo lo que quería aportar era el elemento intercultural, el enlace o el encuentro entre perspectivas diversas, diversidad. Y cuando Tulio propone el interesante ejercicio de cuál sería la mascota a elegir o a proponer, y cuando Eduardo nos dice, bueno, depende de la identidad, del arraigo cultural de ese público al cual se le está encuestando. Porque yo me imaginé, me figuré, bueno, si le preguntamos a nuestros pueblos originarios cuál sería la mascota, ¿qué dirían ellos? Y hasta qué punto estoy yo representado en ese evento en el cual me están solicitando proponga yo un símbolo. ¿Y qué sería ese símbolo y cómo se vincula o qué perspectiva le entrega el evento? Por ejemplo, una persona de un pueblo originario hablaría de elementos que tengan que ver con la Pachamama, si vamos a hablar de los animalitos o de otros símbolos. Entonces, ¿cómo se vincularía ese respeto y esa veneración por nuestro planeta dentro de las Olimpiadas para reforzar esos valores por esa línea? ¿Me explico? Entonces, por eso el tema intercultural aquí es bien interesante y los símbolos, pues como símbolo, depende de quien los interprete y también de quien lo está proponiendo. Entonces, es muy interesante todo el tema aquí político y filosófico y ontológico. Fernanda, ¿algún comentario? Túlio, só pelo que eu entendi, seria do trabalho do Eduardo? O de lo que quieras aportar. Ah, não, eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui, né? Acho que os 3 temas apresentados foram muito importantes, são importantes, né? As nossas pesquisas, que a gente continue, que mais gente possa ter acesso e dar continuidade, né? Que é muito importante. Então, seria isso a nossa divulgar, né?
e aumentando o número de pessoas interessadas, né, nos assuntos, né? Então, que nem o meu, né, futebol feminino, futsal, aumentar a visibilidade. Acredito que aumentou já um pouco, mas é necessário mais. Então, seria isso. E agradecer pela oportunidade de poder estar aqui com vocês, né? Sim. Gostei muito, né? O Eduardo e a Mariel Vi, não sei se é assim. Muito prazer. E o Túlio também, né, Túlio? Graças. Sí, Eduardo. Sí, si querías decir No, algo. no, le estaba saludando a Fernanda, pues agradeciéndole por el comentario. No, pues básicamente eso, estaba haciéndola así, Ah, pero se quedó quietito. bueno, si Eduardo o Eh, Marelvi, si quieren aportar algo más, hacer un cierre, vamos, adelante. Primero las damas, Madel, dale. Ay, qué tramposo. Bueno, ya estamos en cierre. Caballerosidad se le llama. Ok. Perdón, Agrade- Marelvi, Ajá, una idea más de lo que dijiste. Quizás en dígame. un evento, pensando en la diversidad, no tiene por qué haber una sola mascota, en realidad puede ser más de una, digamos. Este, Correcto. por Y ejemplo, así, en ajá, en los Juegos Olímpicos de Atenas era una pareja, digamos, para decirlo de alguna manera. O sea, no tiene por qué ser una sola. En realidad podemos pensar o creo que en Tokio, no, en Corea hubo varios. O sea, sería interesante también ese tipo de idea, ¿no? Que no tiene por qué ser una sola, sino que pueden ser varias que representen. Y en ese sentido, este, estaría representado distintas grupos, etnias, comunidades correcto. y acompañando esa idea que vos estás proponiendo, ¿no? Sí, sí, creo que el tema de la diversidad es algo que está muy en boga con el tema, pues, justamente de los derechos humanos. Por eso mencioné el, digamos, la fuente ontológica de toda esta necesidad de esos encuentros interculturales. Porque además con esto de las tecnologías, para muestra lo que estamos haciendo ahorita, que podemos unirnos estando a distancias, a grandes distancias, lejos, pero podemos compartir, conocer qué están haciendo en Colombia, en Argentina, Fernanda en Brasil, en mi caso en Venezuela, y llegar a público diverso. Entonces, eso es una muestra de la importancia de lo que son estos encuentros culturales. Y para el tema que está proponiendo Eduardo, maravilloso el tema de los símbolos con las mascotas olímpicas, que además captan muchísimo la atención de los públicos infantiles y juveniles, por cierto. Y bueno, no sé si ya cerrando, bueno, muy agradecida por esta invitación, de verdad muy agradable, los temas súper interesantes, maravillosos, y bueno, esa es la idea, seguir aportando para este crecimiento intercultural de todos nosotros y en un espacio tan bello que una un área de conocimiento tan bella, tan vasta y tan diversa como es la educación física, el deporte y la recreación. Gracias. Bueno, siguiendo aquí con el orden, como cierre, a ver, es importante, más ahora en vísperas de Juegos Olímpicos, que la población en general se entere de qué son los Juegos Olímpicos y qué hay detrás de ellos. Es muy común que la gente observa simplemente la competencia, se maravilla obviamente por el velocista que gana la prueba de 100 metros o la atleta de salto largo de Venezuela que gana la medalla de oro. En fin, diferentes elementos muy, muy llamativos, pero detrás de los juegos hay muchos símbolos, muchos rituales, muchos elementos muy históricos, muchísimo, no podemos olvidar que los Juegos Olímpicos modernos intentan obviamente tener muchos elementos de los Juegos Olímpicos de la antigüedad. Entonces, yo creo que es un deber para los educadores físicos, para los que hacemos parte de esta área de la educación física, el deporte, la recreación y las áreas afines, eh,
justamente difundir este tipo de información. Para mí fue muy fuerte cuando estaba haciendo el perrado y recuerdo muy bien que el tema de Juegos Olímpicos nunca se tocó en 5 años. No existía esa cultura olímpica, no existía ese conocimiento olímpico y hay que reconocer, básicamente, la formación olímpica o los elementos, libros, bibliografía, siempre ha sido muy en Europa. Ahorita, hace unos años acá, se viene produciendo también en nuestro continente. Entonces tenemos ese deber con nuestros niños, con nuestros jóvenes, con toda la población, de que entiendan por qué la gente se emociona cuando ven a alguien que está corriendo con una antorcha con un fuego. ¿Qué significa el fuego? No solo para los Juegos Olímpicos, ¿qué significa el fuego como elemento que ha acompañado la historia de la humanidad? ¿Qué significan los anillos? Simplemente es un Sí, amaño, esos colores que hay ahí, ¿por qué esos y por qué no otros? ¿Qué significa, en fin, cada antorcha? ¿Qué significa cada medalla? ¿Qué hay detrás de un diploma olímpico? Además del esfuerzo y la entrega de un grupo de deportistas. Entonces, son esas tareas, digamos, pendientes que tenemos que emprender en función de mostrar un deporte que va más allá de la competición y que intenta sí. difundir algo muy bonito, que es el olimpismo como filosofía de vida, que usa el deporte como herramienta de desarrollo social, de desarrollo cultural, pero va más allá del hecho de la competición. Es simplemente eso. Contala antes de que cerremos, ¿por qué no comentás la diferencia entre Juego Olímpico y Olimpiada? Por lo menos si algún periodista, comunicador nos escucha, no cometa el error de tomarlos como sinónimos. ¿Qué es lo A más ver, ¿el común asunto cuál que va a es? pasar? ¿Qué es lo más común que pasa ahora en unos días que empiezan las Olimpiadas de París cuando no hay ninguna Olimpiada en París? Pero bueno, a ver, El, tal la diferencia si lo, algún el periodista, algún término, el comunicador nos término real escucha. son los juegos de la Olimpiada. Los Juegos de la Olimpiada 33 van a ser los Juegos de París 2024, Olimpiada 33, es decir, la Olimpiada, que es el tiempo que transcurre entre el cierre de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en este caso nos toca hablar del 2020, no tanto el +1, recordemos que estos Juegos no fueron con el lapso de los 4 años, sino de 3 por cuestiones de la pandemia, pero es ese tiempo que hay entre el año de Juegos y el año de los siguientes Juegos, básicamente el lapso donde se da el resto del ciclo olímpico. O sea, ahí es donde surte efecto el resto del ciclo olímpico. Trayendo a colación que también en la antigüedad, esos 4 años, porque allá también se hacía cada 4 años, también se usaban para los otros juegos, los píticos, los nemeos y los sísmicos, que eran parte de la Olimpiada de ellos. Juegos Olímpicos es el acto festivo más grande del deporte mundial, es la manifestación festiva del olimpismo. Ese fue básicamente el concepto que alguna vez acuñé en un texto del 2021. Manifestación festiva del olimpismo. ¿Y qué es eso? El olimpismo no es solo deporte. El olimpismo llama a la comunidad, llama al mundo entero a unirse y emplear el deporte, la educación y la cultura de esa triada fundamental en función de qué? De la paz, de la sociedad, de la cultura, del desarrollo, de acabar con los problemas, evocando un poco la tregua olímpica antigua, intentando eso. Debemos recordar que en la tregua olímpica antigua, todo proceso legal, todo proceso de violencia, toda guerra era frenada inmediatamente. Lo que se intenta ahora es más o menos eso, pero aún más, unir naciones, unir países, unirnos con un lenguaje mundial llamado deporte. Usted le entrega un balón de fútbol a una población en África, en Oceanía, en Norteamérica, en Sudamérica, y todos van a saber qué hacer con eso. Incluso van a poder jugar sin hablar el mismo idioma. Esa es la magia del deporte. Entonces, precisamente el olimpismo lo que busca es eso, ser esa filosofía de vida que usa el deporte como herramienta de desarrollo, buscando la alegría del esfuerzo, eh, el- lo positivo que hay detrás de buen ejemplo,
y buscando también apuntarle a elementos ecologistas, Por favor. educacionales, en fin, o sea, hay toda una amalgama de trabajo detrás de el concepto de olimpismo que fue acuñado por el Barón Pierre de Coubertin y que, ojo, también tenemos esa tarea pendiente, hablar de educación olímpica. La educación olímpica es parte de los elementos que están pendientes en la educación física. Y hacia eso incluso vengo apuntándolo ahorita en mi propuesta doctoral a intentar incluir dentro del currículo de la educación física colombiana algo de educación olímpica. Por cierto, Fernanda, el trabajo que hace tu universidad a través de Nelson Todd sobre educación olímpica, sobre promoción de valores olímpicos, es absolutamente maravilloso. Todo un ejemplo a seguir. Esa es como tal la diferenciación, Tulio. Olimpiada, tiempo transcurrido, juegos, el acto gestivo y olimpismo, la filosofía de vida. Bueno, bueno, vamos a ir cerrando. Quiero hacer si me permiten, quiero recordar, hacer un recuerdo y lamentar tremenda muerte, la muerte de Kelvin Kiptum, el récord maratonista. La verdad que a pesar de la distancia, del tiempo, pero fue un dolor. Un chico de 24 años fue tapa de la revista. Nosotros hicimos una tapa imaginando y anticipando que este año iba a batir las 2 horas. Imaginamos eso con muchos otros dedicados a este tema, y lamentablemente su vida quedó truncada junto a su entrenador. La verdad que queremos acompañar a todos sus familiares, sus amigos, sus cercanos, toda la comunidad del atletismo, que debe estar bastante impactada como nosotros. Pero bueno, esas cosas lamentablemente ocurren, y bueno, supongo que debe haber otros atletas que imaginando esa figura van a lograr esa marca sin duda, antes de lo que imaginamos. Bueno, así que bueno, lo último, bueno, agradecerles, Eduardo, Marelvi, Fernanda, este momento. Esperemos que sirva para todos aquellos que escuchan o que van a escuchar y visualizar este encuentro. Esto va a quedar en la revista, queda como un archivo, imaginamos, para siempre. No sabemos qué quiere decir para siempre, pero por lo menos lo estamos intentando. Desde ya queremos, bueno, estamos ya trabajando en el número de marzo, aunque falta supuestamente poquito. Nosotros ya estamos trabajando en número a número. Seguramente los vamos a estar convocando para hacer algunas revisiones. Bueno, Eduardo y Marelvi ya nos acompañan y colaboran con eso. Fernanda, seguramente te vamos a estar enviando algunos pedidos, que siempre estamos pidiendo ayuda en ese sentido. Así que bueno, quería despedirnos y bueno, espero a todos que tengan un excelente año. Para muchos empieza ahora la temporada de trabajo docente. Espero que tengan un excelente año y bueno, esperamos para nosotros continuar con estas producciones que tenemos y convocando a personas que hacen producciones tan originales, interesantes como ustedes, que hoy vinieron a exponerlas y a darse a conocer ante toda la gente que quiere escucharlos. Así que gracias por todo.